Son el símbolo de cada piloto, los hay en mil y un colores y algunos diseños son tan icónicos que nos trasladan en el tiempo y nos hacen revivir las grandes hazañas que han marcado la historia de la Fórmula 1. Los cascos muestran mejor que casi ningún otro elemento la evolución de la seguridad en el mundo de las carreras, porque en menos de un siglo hemos pasado de llevar simples gorros de algodón o de cuero a materiales aeronáuticos que están hechos literalmente a prueba de balas. Los cascos actuales cumplen una normativa y unos requisitos que la Federación Internacional de Automovilismo publicó en el año 2019, después de una década de grandes investigaciones. La última gran evolución se la debemos al famoso accidente que seguro que recordáis de Felipe Massa en el Gran Premio de Hungría del año 2009, cuando un muelle del coche de Barrichello impactó directamente contra su casco a muchísima velocidad. El casco salvó la vida de Felipe Massa, pero sus heridas pusieron de manifiesto que aún quedaban pasos adelante que dar para hacerlos todavía más seguros. El punto más débil de los pilotos en los monoplazas ha sido siempre su cabeza. Y ha sido así porque es la única parte del cuerpo que no estaba protegida por la célula de seguridad y que seguía siempre expuesta. Lo sigue estando hoy en día, aunque evidentemente mucho menos que en los años pasados. Para contrarrestarlo, la Federación Internacional atajó el problema de dos formas distintas. Recientemente, creando el halo, del que algún día hablaremos con más detalle, que no nos gustó nada en su momento, pero que ahora ya está confirmado que ha salvado muchas vidas. Y segundo, reforzando como nunca el estándar de seguridad para los cascos, para hacerlos literalmente, como os decía antes, a prueba de balas. Y si echamos la vista atrás, vemos que hemos recorrido un camino muy largo. Los primeros cascos eran simples gorros de algodón o de cuero. Los pilotos llevaban gafas para protegerse del viento y era un poco más cómodo sujetarlas contra un gorro que llevándolas directamente ajustadas en la cabeza. Además, el gorro evitaba que el pelo se ensuciase con la tierra, con el aceite, con los residuos que expulsaba tu propio coche o, en especial, el coche de los rivales. Los cascos no fueron obligatorios por reglamento hasta el año 1952. Juan Manuel Fangio y la mayoría de pilotos de su generación solían correr utilizando cascos de cuero o de fibra de vidrio con una tela que cubría las orejas para protegerles del viento y de la suciedad. En 1954, Bell inventó el casco de carreras moderno. Aquello marcó un antes y un después y definió la Fórmula 1 durante más de una década. Claro, es el tipo de cascos que seguramente habéis visto en fotografías del pasado, ¿no? De los años 60. Era un casco abierto con una cubierta exterior de fibra de vidrio que recogía toda la cabeza y las orejas, pero que dejaba al aire toda la zona de la mandíbula. Y claro, pensaréis, seguro que pasamos del casco abierto al casco cerrado porque los pilotos se dieron cuenta de que estaban expuestos, de que necesitaban más protección, ¿verdad? Pues siento deciros que si pensáis eso, os equivocáis. El primer casco cerrado lo usó Dan Gurney en el circuito de Nürburgring en el año 1968 y el único motivo por el que lo usó fue porque era un piloto tan alto, de 1,93 m, que su cabeza sobresalía del coche y con el casco abierto pues se iba comiendo todos los insectos y piedrecitas que había durante las carreras. Pero el casco cerrado ya empezaba a contar con los primeros materiales ignífugos y eso, en un tiempo en el que los incendios eran muy frecuentes, motivó que rápidamente se convirtiese en la opción favorita de toda la parrilla que tenía auténtico pavor al fuego. El casco abierto desapareció definitivamente en 1974. El último piloto en usarlo fue un finlandés llamado Leo Kinnunen, que solo disputó 6 carreras de Fórmula 1 antes de pasar a otras categorías. Y a partir de aquí pues hemos visto todo tipo de diseños en los años 70 y en los años 80. Uno de los más icónicos fue el Simpson de Elio De Angelis, con unas rejillas de ventilación que daban un poco la apariencia de ser un Stormtrooper de la Guerra de las Galaxias, o incluso el de Gilles Villeneuve, que era un casco muy especial. Todos sabéis que los cascos tienen una correa que el piloto se ajusta en la garganta para mantenerlo bien sujeto y evitar que el casco pueda salir volando, ¿no? En caso de accidente, por eso hay que ajustarlas muy bien. Bueno, pues el casco de Gilles era distinto porque no tenía ninguna correa, sino que la parte de abajo del casco era un elemento independiente y sobre esta se anclaba la parte superior. Sin embargo, este sistema falló en su accidente mortal en Zolder en el año 82 y su casco salió despedido de la cabeza. Desde entonces, la correa se ha convertido, digámoslo, en la solución universal. En los años 90 llegaron materiales como la fibra de carbono y el Kevlar, que todavía encontramos en los cascos que tenemos en la actualidad, los cascos modernos. Y en 2003 se hizo obligatorio un sistema del que vamos a hablar en el futuro, que se llama el HANS. Pues propiamente del casco, es un elemento que
se ancla el casco a un soporte que hay en los hombros para evitar el latigazo cervical en una desaceleración fuerte causada por un accidente, por ejemplo. En 2009, después del accidente de Massa en Hungría que os comentaba al inicio de este vídeo, la FIA empezó a pensar cómo podía mejorar aún más la seguridad de los cascos y tomaron una primera medida en el año 2011 que consistió en reforzar la parte superior de la visera con un material, el Cylon, un material 2 veces más resistente que el Kevlar. Y en 2019 presentaron una nueva homologación para cascos, la que aún hoy en día, en 2024, regula cómo tiene que ser esta pieza. Se trata de cascos mucho más cerrados en la visera, el espacio es mucho más pequeño, se rebajó en 1 centímetro en la parte superior donde se encontraba precisamente esa tira de Cylon. Estos cascos tienen que superar 14 pruebas distintas para recibir la homologación de la Federación Internacional. Para que os hagáis una idea, estos cascos son capaces de resistir el impacto de objetos de 225 gramos lanzados a 250 km por hora. La visera es capaz de resistir perdigones de un rifle de aire comprimido y el casco, por supuesto, es ignífugo. Soporta temperaturas de 790 grados y se extingue solo en cuanto se sofoca la llama. En apenas un siglo hemos pasado de simples gorros de lana a cascos a prueba de balas. Siempre hay trabajo por hacer y seguro que veremos más cambios en los próximos años, pero sin ninguna duda estamos ante la Fórmula 1 más segura de la historia.